A ver, hablemos de estos retiros que podemos llamar históricos en las Afores con el maestro Gerardo López Jiménez, director de la firma RG Estudio Legal y profesor de la Universidad Panamericana. Bueno, muchas gracias de nuevo. ¿Cómo has estado, doctor? ¿Cómo te ha ido? Javier, muy bien, muchas gracias a tus órdenes, muy buenas noches. A ver, ¿cómo vemos, Gerardo, todo esto respecto a lo que tiene que ver con este retiro que suena histórico y lo que le puede pasar a la gente? Porque lo retiro, lo gasto, pero ya me quedo sin lo que me viene, ¿no? Es correcto. Básicamente lo que debemos recordar es que todo trabajador afiliado al Seguro Social o afiliado al ISSSTE tiene una cuenta de ahorro para el retiro, que es aquella en donde su patrón, el propio trabajador y el Estado hacen aportaciones cada semana por concepto de cuotas de seguridad social, y una parte de esas aportaciones se va a guardar en una cuenta individual abierta en una Afore a favor y a nombre y en propiedad de ese trabajador. Esa es la línea sobre la cual debemos partir. Ese fondo de ahorro tiene un propósito, que es el que las personas tengan un recurso financiero para poder vivir una vez que se retiran de la vida laboral. ¿Y cómo van a tener ese recurso? Por concepto de pensión, es decir, utilizando los ahorros de su Afore, van a pagarse las pensiones de estos trabajadores a partir de julio de 1997 y hacia adelante. Bien, sin embargo, la ley del Seguro Social también prevé que ese ahorro pudiera utilizarse de menor medida durante la vida laboral del trabajador, es decir, antes de pensionarse, antes de llegar a los 65 años de edad. Claro. Y este retiro se llama retiro por desempleo. También hay otro retiro pequeño que es ayuda para gastos de matrimonio. Pero vamos a hablar ahora del retiro por desempleo. Este retiro por desempleo, entonces, es un derecho del trabajador que le permite utilizar una parte de sus recursos que va a utilizar o debería haber utilizado para pensionarse antes de llegar a la edad de retirarse de la vida laboral. Y ese retiro por desempleo pues tiene ciertas limitaciones y tiene también una característica. ¿Cuál es esa característica? Que en realidad lo que estamos haciendo es quitándole un poco de nuestro ahorro pensionario para utilizarlo al día de hoy por concepto de ayuda por desempleo. Y las características de esta ayuda por desempleo es que únicamente se puede retirar cada 5 años a los 46 días de que el trabajador perdió su empleo. Bien, ese es, el concepto general. Ahora lo que nos llama la atención, como tú lo mencionaste muy bien, es que en el año 2022 se llegó a una cifra récord en la historia del sistema de ahorro para el retiro en México por concepto de retiros. 23,000 millones de pesos se retiraron el año pasado por casi 2 millones de trabajadores. No quiere decir que 2 millones perdieron su empleo. Quiere decir que estas personas no tenían empleo, sí. Por lo menos tenían ya 46 días desempleados y no habían hecho este retiro en 5 años y ahora hicieron esta disposición de su ahorro, que es su ahorro propiedad de esos trabajadores, para disponerlo pues en estas circunstancias porque perdieron su empleo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los trabajadores, al hacer estas disposiciones, pues le están quitando semanas cotizadas a su historial laboral, Javier. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que al final, al llegar a los 65 años, el trabajador podía haber ya generado las 1,000 semanas que se están solicitando para poderse pensionar, pero por este retiro por desempleo que hicieron ahora, se le van a descontar las semanas cotizadas correspondientes y proporcionales a ese retiro. Y a lo mejor, si lo ponemos en frío, pues pudiera ser, un trabajador podría decir, bueno, pues yo lo necesito ahora y lo voy a disponer. Pero fíjate que si lo traducimos en números, pudiera ser que este trabajador esté quitando entre 1, 2 o 3 años de semanas cotizadas. Sí, claro. Es decir, que en lugar de poderse retirar a los 65 años, tendría que esperarse 3 años más y cotizar 3 años más a los 65 para poder recuperar
este retiro que ahora se está dando. Bueno, estas son las condiciones y este es el efecto del retiro por desempleo, Javier. El único uso que se le da a las Afores por parte de la autoridad, de quien lleva a cabo las Afores, Gerardo, ¿se da directamente para los trabajadores o, como se ha venido diciendo en algunos casos, también el gobierno de repente insinúa que lo va a usar para otras cosas? Pregunto esto por si lo usa o por si es un dinero que no puede tocar nadie que no sea el trabajador. Es correcto tu apreciación. Este es dinero del trabajador, propiedad del trabajador, y únicamente el trabajador o sus beneficiarios van a poder disponer de él. Claro, en propiedad. Claro que para que ese ahorro pueda generar rendimientos, porque esa es la idea de las Afores, ir ahorrando para que esos ahorros se inviertan y a su vez se reinviertan y generen rendimientos, y al final el trabajador tenga una parte de ahorros generados y otro de rendimientos para poder financiar su pensión. Para generar esos rendimientos deben invertirse los ahorros, pero eso es inversión. Y entonces las Afores van a colocar estos ahorros en diversos proyectos de inversión, en diversas áreas de la economía nacional e internacional, para poder generar rendimientos. Es decir, los DOT como préstamo, y va a obtener rendimientos y a su vez el pago de los recursos en algún momento dado. Los gobiernos y el gobierno de México toma parte prestada de estos recursos que están en las Afores, paga los rendimientos y devuelve a los trabajadores o a las Afores el capital que le haya prestado. Hasta el día de hoy no tenemos ningún problema en ese sentido, y la pregunta debe ser clara en su respuesta, es que los trabajadores son propietarios exclusivos de esos recursos. A ver, déjame cerrar, Gerardo, preguntándote, ¿hacia dónde nos dirige esto? ¿Hacia problemas serios para la tercera edad, no? Sí, yo diría, podemos partir el problema en dos. La cantidad de recursos retirados, 23,000 millones de pesos, comparado con el fondo total de ahorro, que son casi 6 billones de pesos ahorrados, es decir, no ponen problemas al sistema de ahorro para el retiro, de ninguna manera. Esa es la primera parte y no debemos preocuparnos por eso. Muy bien. Pero la segunda parte es, sí, como tú lo señalas expresamente, tenemos que explicarle a los trabajadores que al hacer retiro por desempleo estamos tomando prestado de nuestro ahorro para financiar nuestra pensión, y por lo tanto deberíamos tener conciencia de que al tomar prestado deberíamos devolver ese ahorro que hoy tomamos cuando podamos hacerlo. ¿Para qué? Para recuperar las semanas cotizadas. Este procedimiento se puede hacer, digamos, ese trabajador que retiró 100 semanas o 150 semanas por concepto de ahorro por el retiro para el desempleo, bueno, podrá hacia adelante, cuando recupere las posibilidades de generar recursos, reintegrar este ahorro de tal manera que no le resulte una carga pesada al llegar a los 65 años y que se encuentre con la sorpresa de que va a tener que trabajar más, o que no tiene los fondos, las semanas cotizadas para poderse retirar. Gerardo, que tengas buen fin de semana, gracias. Igualmente, mucho gusto saludarte. Hasta luego, Javier. Muchas gracias.